Tutieu les manda un afectuoso saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, le deseo a todos un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. Hoy exploraremos un enfrentamiento tenso en la casa de la señora Enya, donde Lin presenta un video sospechoso e intenta hacer que Yuri se vuelva en contra de Tutu. Sin embargo, la señora Enya mantiene la calma, analiza cada detalle y llama a Uri a casa para organizar un enfrentamiento cara a cara. Cuando Uri revisa el video, se da cuenta de los cortes, los cambios de luz y el audio recortado. El video ha sido editado para incriminar a Tutu y arrastrar a Tuang a la controversia. Cuando el engaño de Lin se derrumba, la verdadera pregunta es: ¿quién está protegiendo la paz familiar y quién intenta destruirla? Manténganse atentos, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque los eventos que seguirán serán aún más emocionantes. Yuri no gritó. Eso fue lo peor. Simplemente mantuvo el teléfono flotando sobre la mesa con el dedo tocando el marco exacto donde el video se detuvo. Un parpadeo antinatural que no pertenecía a ningún momento real. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas delgadas y formaba rayas difusas sobre el suelo de madera brillante, como si la casa misma estuviera dibujando las líneas entre la verdad y la actuación. Lin estaba demasiado erguida en el sofá con las manos juntas como una estudiante que ha ensayado la inocencia. La señora Ningya observaba desde su sillón con la espalda recta y sin moverse, en silencio, tranquila. Un tipo de calma que no tranquilizaba a nadie. Los evaluaba. Yuri repitió el video, lo pausó, lo rebobinó y lo reprodujo nuevamente. El mismo salto, el mismo cambio de luz. Una risa resonó demasiado clara, demasiado repentina, como si alguien la hubiera pegado sobre el silencio. El video siempre tiene errores, dijo Lin con una pequeña risa temblorosa tratando de sonar inofensiva. No es así. La voz de Yuri seguía siendo baja, tranquila, como alguien que no trata de ganar una discusión, sino de destapar la verdad. Inclinó el teléfono hacia su madre. Mamá, escucha esto. Subió el volumen. El sonido se desvaneció. Luego se detuvo por un breve momento antes de regresar, como si el sonido hubiera sido cortado y cosido nuevamente con hilo barato. Los ojos de la señora Nya se entrecerraron no por ira sino para observar. Su mirada no recorría la habitación. Se mantenía fija. No era una persona fácil de arrastrar por el ruido. Está editado, dijo ella. Yuri asintió, porque había sido manipulado. Los labios de Lin se apretaron. Intentó apresurarse a atravesar el vacío antes de que se convirtiera en un juicio. Aunque fue editado un poco, no cambia lo que hay en él. Tutu y Tuang estaban demasiado cerca el uno del otro. Ella se ríe. No deja de decir su nombre como si tú me estuvieras protegiendo. Los ojos de Uri se levantaron completamente mirando a Lin, fríos y firmes. La frase golpeó la habitación como una bofetada sin necesidad de manos. Lin parpadeó rápidamente como si las lágrimas estuvieran a punto de caer de sus ojos y solo necesitara hacerlas salir. Estoy protegiendo a ella. Todos vieron lo que hiciste por ella. Ella oculta cosas. Siempre está guardando secretos. Y ahora la ves en secreto. No viniste a mí antes. Yuri la interrumpió. Lin se detuvo. El más pequeño de los silencios dejó al descubierto su estrategia. ¿Por qué la proteges?, dijo rápido como una acusación. Estás cegada. Yuri no parpadeó. Ni siquiera mostró enojo. Miraba decepcionado como si hubiera esperado algo más de una persona que dice que le importa. Viniste a ver a mi madre, dijo, porque querías que mi madre dudara de Tutu. Querías que mi casa se volviera en su contra. Finalmente la señora Enya habló suave pero con peso. Lin, mírame.
Lynn giró con los ojos bien abiertos, los labios temblando como si fuera a suplicar. La señora Enya no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Si tu corazón está limpio, traerás toda la verdad. No un clip que haga que alguien se avergüence. El calor subió por el cuello de Lynn. No se sentía avergonzada, al menos no completamente. Solo sentía rabia por no esperar que hubiera resistencia aquí. No de la señora Enya, no de una mujer que Lynn había esperado que actuara como una pared antigua, fácil de romper con el chisme adecuado en el momento adecuado. «Has cambiado por ella», dijo Lynn intentando sonar herida en lugar de amargada. «Yo cambié porque aprendí a mirar las acciones en lugar de escuchar los rumores», respondió la señora Enya. Una frase sencilla. Eso es lo que los hace temibles. Lynn podía luchar con gritos, podía manipular las emociones, pero no podía manipular la claridad tranquila frente al testigo. Yuri volvió a poner el video, luego lo detuvo en un fotograma donde el rostro de Tutu se inclinaba hacia abajo. La sonrisa parecía demasiado suave, casi falsa. «Esta expresión», susurró Yuri, «viene de otro momento». Lynn sintió su estómago apretarse. «¿Qué estás diciendo?». Yuri se inclinó más cerca, sus ojos fijos en la pantalla como si estuviera leyendo un mapa. La sombra en su mejilla es diferente. El bambú detrás de ella se mueve en una dirección aquí. Y en el siguiente clip se mueve en la dirección contraria. Y su mano deslizó lentamente el dedo. Su mano fue cortada y reemplazada. «No puedes probar eso», Lynn dijo interrumpiéndolo demasiado rápido y aguda para alguien que pretendía preocuparse. Yuri no discutió. Simplemente abrió la galería de fotos. Su dedo se movió con destreza, como lo hace alguien que ha tenido que proteger la verdad antes cuando su amor debe convertirse en evidencia. Hizo zoom, comparó los fotogramas y luego levantó la pantalla. Allí, cerca de la muñeca de Tutu, una ligera sombra, una mala unión donde la edición intentó esconderse. La voz de Yuri seguía calmada. «Esto es lo que trajiste a la casa de mi madre». Las mejillas de Lynn se pusieron rojas y por un segundo sus ojos ya no parecían de una víctima, sino de alguien acorralado. «Yuri, respóndeme», dijo él, su voz más afilada, no más alta, solo más decidida. «¿Quién lo editó?». La mirada de Lynn se desvió. Ese movimiento fue más ruidoso que cualquier confesión. Los ojos de la señora Enya se endurecieron. «Así que lo sabías». Las uñas de Lynn se hundieron profundamente en la palma de su mano, como si el dolor pudiera ayudarla a mantener la calma. «No quiero que te lastimen», susurró ella. Yuri exhaló con fuerza, sin nada de humor. «Entonces, ¿por qué esto te lastima más que ayudarme?». Algo en el rostro de Lynn se rompió, no suavemente, sino con vergüenza. Finalmente las lágrimas cayeron de verdad, no porque estuviera triste, sino porque perdió el control en esta habitación. «Estás eligiéndola», dijo Lynn, su voz temblando con el odio oculto bajo los escombros de su corazón roto. «Después de todo, la eliges a ella». Yuri no mostró piedad. «Yo elijo la verdad». Puso el teléfono sobre la mesa como si le repugnara. «Y yo elijo la paz para mi familia». La voz de Lynn se rompió, el orgullo resquebrajado. «Ah, sí, crees que ella es inocente, crees que Tutu siempre será leal a ti». La señora Enya se levantó lentamente. El aire cambió, no dramáticamente como una tormenta, sino como una puerta que se cierra. «Basta», dijo la señora Enya. Lynn permaneció inmóvil. La señora Enya se acercó. No había nada amenazante, solo una firmeza inquebrantable. «Viniste a mi casa con un arma hecha de mentiras. Querías que apartara a Tutu de la vida de mi hijo solo con un clip que no puedes defender». «Señorita Lynn», dijo la señora Enya, su voz disminuida como si las palabras viejas pudieran salvarla. Levantó suavemente la mano, deteniendo las palabras de Lynn a mitad de camino.
No me llames así cuando no respetas esta casa. El silencio cayó pesado. Yuri dio un paso más. Su voz bajó claramente sin piedad. Lin escucha bien. Ella lo miró los ojos mojados como si quisiera que él recordara cada momento de ternura que alguna vez pretendió darle. Si sigues tratando de manipular a Tutu, dijo Yuri, no guardaré silencio, no seré educado y no voy a dejar que sigas por aquí haciéndote la víctima. Los labios de Lin temblaron. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo, respondió Yuri, porque cruzaste la línea hoy. Y Tutu no hizo eso. Lin dijo su desesperación se volvió afilada. Ella está ocultando cosas como una criminal. Se encontró con Tuang en secreto. Tuang es el amigo que fue a verla. Yuri la interrumpió. Y aunque él esté cerca de ella, ¿te da eso derecho a manipular la verdad? Lin miró a la señora Enya buscando algo de empatía. Pero no había nada. La voz de la señora Enya era suave, pero llevaba el peso de la última compasión. «Deberías irte». Lin se quedó paralizada. «Vete», repitió la señora Enya firme, «antes de que digas algo que no puedas retractarte». Lin se levantó sus piernas rígidas, agarró su teléfono con la barbilla levantada como si su orgullo pudiera rehacerse de los pedazos rotos. El sonido de sus tacones resonó demasiado fuerte cuando caminó hacia la puerta, cada paso como un moretón. En el umbral se dio la vuelta su voz llena de rabia. «Te vas a arrepentir. Cuando Tutu lastime a Uri, no digas que no te lo advertí». Yuri no parpadeó. «Vete». El odio brilló en los ojos de Lin. Luego salió al sol y el calor la devoró ardiente e implacable como un castigo. La puerta chirrió detrás de ella. Sus pasos se desvanecieron en el camino rápidos y desiguales. Dentro, la casa permaneció en silencio. Yuri miraba fijamente la mesa donde descansaba el teléfono como si la mentira hubiera dejado una mancha imposible de borrar. Su mandíbula se apretó esta vez no por Lin, sino por él mismo. «Debería haber detenido esto antes», murmuró. La señora Enya lo observaba y bajo su calma había algo decidido y protector, algo que Tutu nunca había tenido. «No puedes controlar los celos de los demás», dijo ella, «pero puedes controlar cómo proteges a las personas que te importan». Yuri tragó saliva a su garganta apretada. «Mamá, ¿realmente crees en ella?», la señora Enya respondió de inmediato. «Creo en lo que he visto. Tutu tiene miedo, pero no es sucia. Ya ha sido herida suficiente». Yuri asintió fuertemente como si una decisión se hubiera formado. «Voy a verla», dijo. La señora Enya no lo detuvo. Solo se suavizó aún más. «Cuando la veas, no vayas con ira, ve con claridad». Yuri sacó las llaves de la mesa. El sonido del metal resonó demasiado fuerte en la silenciosa sala. En la puerta se detuvo y miró a su madre. Dos palabras que contenían el peso de un cambio que ambos ya no podían negar. «Gracias, mamá». La señora Enya asintió levemente. «Dale paz, Uri. No dejes que vengan más tormentas». Yuri salió al exterior bajo la luz de la tarde. El jardín brillaba en dorado, pero no sentía calor. Era como una promesa porque en algún lugar oculto en una casa de bambú, lejos de las miradas celosas, Tutu seguía sentada allí con su corazón en las manos creyendo que estaba sola, y Uri ya no la dejaría sentirse así. La motocicleta de Yuri surcó el camino del pueblo como una cuchilla silenciosa, el motor constante, el viento caliente golpeando su rostro. La luz del final de la tarde ya había bajado convirtiendo el polvo en oro, pero no suavizando nada dentro de él. Incluso lo hacía más nítido de lo que acababa de ver. No el video, sino la intención detrás de él. Todavía escuchaba la voz de su madre. «Dale paz, Uri. No dejes que vengan más tormentas». Así que cuando llegó al estrecho camino rodeado de bambú y enredaderas, redujo la velocidad. No iba apresurado como un héroe.
No quería llegar con ira como arma. La casa de bambú estaba oculta detrás, modesta y medio oculta, como si hubiera aprendido el lenguaje de la supervivencia. Uri apagó el motor y se quedó quieto un momento escuchando. El sonido de los grillos. Las hojas crujían perezosamente. No había pasos, no había voces, solo el silencio que viene de alguien que ha tenido que contener la respiración demasiado tiempo. Golpeó la puerta una vez suavemente, luego golpeó otra vez. La puerta se abrió solo un poco. El rostro de Tutu apareció en la luz tenue, pálido por la preocupación. Su cabello estaba atado demasiado ordenadamente, como si estuviera tratando de mantener el orden de algo en su vida. Sus ojos se abrieron al verlo y por un segundo no se movió en absoluto, como si su corazón tuviera que pedir permiso para esperar algo de esperanza. ¡Uri! Su voz era casi inaudible. Él no avanzó de inmediato. Mantuvo su mano visible, su postura cautelosa. «No he venido aquí para interrogarte», dijo suavemente. «He venido para decirte esto antes de que lo escuches de alguien más». La garganta de Tutu se movió. Abrió la puerta un poco más, dejándolo entrar con una vacilación que parecía miedo, fingiendo ser cortesía. Adentro, las paredes de bambú retenían el calor y el aire llevaba el leve aroma de hojas secas y agua limpia. Una taza pequeña descansaba sobre la mesa intacta con una toalla doblada. Las huellas simples de una vida suspendida entre respiraciones. Uri la miró realmente, no a través de los rumores, no a través de los videos. Sus hombros estaban tensos, incluso en su propia casa, como si se estuviera preparando para enfrentar un golpe. «Lynn fue a ver a mi madre», dijo. Llevaba un video editado. El rostro de Tutu se puso pálido. La palabra «video» fue como una mano fría apretada contra su pecho. Ella le mostró a la señora Enya. Tutu susurró. «Sí». La voz de Yuri seguía tranquila. «Y luego mi madre me llamó». 3 personas, una verdad. Los dedos de Tutu se apretaron cerca del borde de la mesa, su mano blanca como el mármol por la tensión. «Entonces, ¿qué piensa ella?». La pregunta salió como si ya supiera que la respuesta dolería. Uri negó con la cabeza. «Mi madre no fue engañada». Tutu parpadeó confundida. «Ella no fue engañada», dijo Yuri. «Ella lo vio como una jueza», continuó. «Pidió la versión original. Reconoció los cambios de luz, el audio cortado, los cortes». Su mandíbula se apretó, pero mantuvo su ira dirigida hacia afuera, hacia Tutu. «Y señalé las uniones en el video». Los labios de Tutu se abrieron y algo frágil apareció en su rostro, una mezcla de alivio, incredulidad y dolor entrelazados. «No hice nada», dijo rápidamente, como si todo el mundo pudiera culparla, incluso en esa habitación. «Tuang solo me estaba revisando. Él es mi amigo, te lo juro». «Lo sé», interrumpió Yuri suavemente, no con frialdad ni impaciencia, sino casi con ternura. «Por eso estoy aquí». Tutu lo miró y sus ojos empezaron a brillar, casi a punto de derramar lágrimas. «¿Por qué lo hizo?», preguntó su voz temblando. «¿Por qué me odia tanto?». Yuri exhaló lentamente. «Porque tú eres importante para mí», dijo. «Y porque ella quiere que mi madre se convierta en un cuchillo». Esas palabras golpearon el corazón. Los hombros de Tutu se hundieron como si llevara una vergüenza que no merecía. Bajó la cabeza tragando con dificultad. «Estoy tan cansada, Yuri», admitió la verdad saliendo de su garganta áspera y rasposa. «Cada día siento que solo estoy sobreviviendo, como si un rumor pudiera destruirlo todo». Uri dio un paso hacia ella, aún cauteloso, como si se acercara a un animal herido que podría huir si lo tocaba demasiado rápido. «Ya no estás sola», dijo. Tutu levantó la vista mirándolo. «Pero tu madre, ella solía odiarme». Uri asintió. «Ella no confiaba en ti. No al principio». Su voz era más suave. «Pero hoy ella eligió lo que vio sobre lo que le dijeron. Ella dijo, tienes miedo, no estás sucia.
Ella dijo, «Ya ha sido herida suficiente». El rostro de Tutu se arrugó y una lágrima resbaló antes de que pudiera detenerla. Se la secó rápidamente, avergonzada por la evidencia de su propio alivio. La garganta de Yuri se apretó. No extendió la mano de inmediato. Solo dejó que la verdad se asentara entre ellos, cálida y firme en un mundo lleno de bordes afilados. Luego habló más suavemente. «Lo siento por haber dejado que Lin se acercara tanto. Debería haber puesto límites antes». Tutu sacudió la cabeza levemente, pero su voz se rompió. «Pensé que tu familia me daría la espalda». Yuri sostuvo su mirada. «Mi familia es mi madre», dijo. «Y hoy ella se puso entre tú y la mentira». Fuera el sol descendía arrojando sombras largas a través de las cañas de bambú. La luz ya no era como un foco, ahora era como un pasaje que lentamente se abría. Yuri sacó las llaves de su bolsillo, el metal reflejando la luz por un segundo. «Ven conmigo», dijo. «No para esconderte, no para huir, sino para respirar». Los ojos de Tutu buscaron su rostro como si temiera que esta bondad desapareciera si confiaba demasiado en ella. «¿A dónde?», susurró. La voz de Uri fue firme. «A casa de mi madre», dijo. «No como un rumor, no como un secreto, sino como tú misma». Y por primera vez en muchos días, el aliento de Tutu se dejó ir por completo. Người mà ông Tuấn nhờ đã đến gặp đối tác của Duy và nói rằng trong đó có những lời nói chứa đựng nhiều hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một cách dao vào tim anh. Không thể tin vào những gì mình đang nghe, thì nặng nề đầu mình mà trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụn vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Fuji cảm thấy một nỗi đau cô đơn sâu thẳm như bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là kẹo con không cần, con cần. Nếu Fuji cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng bạn có thể nói thêm mình tất cả đã quá muộn. Fuji quay đi, trong tay nòng đầy quyết tâm anh cũng như bí mật này. Chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã rong ra những Fuji để lại mọi thứ như thế. Anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai điều khiển mình. Mối quan hệ với mẹ với ông Tuấn tất cả sụp đổ khi hết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?